Pecado es como una mancha que lo que hace es que contamina a la persona y hace que la persona se aleje de Dios. Es algo que es desagradable ante los ojos de Dios. Por eso dice la palabra que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, aborrecer es algo desagradable. Es algo que a Dios no le gusta. Por eso que Dios viene por un pueblo santo. Pero antes de venir por el pueblo santo, tenemos que nosotros santificarnos ante Dios. Porque el pecado, todo el que es sujeto al pecado, todo el que vive en pecado, vive lejos de la presencia de Dios y de la luz divina que es Jesucristo. Porque Jesucristo es el único verdadero, es el único camino verdadero, es quien nos limpia, es quien nos santifica a nosotros y nos da nueva vestidura para nosotros poder habitar juntamente con Él. Cuando los ángeles pecaron allá en el cielo, hubo una separación. El pecado significa separación, o sea, separación de los santos, separación es apartado de lo divino. O sea, quien vive en santidad es apartado del pecado. O sea, que el pecado es una mancha, como venían diciendo. Cuando Pablo está hablando a los romanos, le está hablando del pecado. O sea, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, cuando nosotros vivíamos conforme a la voluntad no de Dios, sino de lo que el enemigo quería hacer en la vida de nosotros, vuestra vida era desordenada y ¿cómo? Y vacía. Vivíamos una vida muy decadente. O sea, el enemigo lo que busca en el joven o en la jovencita o en la persona mayor es que la persona viva atada, es que la persona viva una vida lejos de la presencia de Dios. Por eso que las personas muchas veces quieren venir a Cristo, pero el pecado o el mismo enemigo lo tiene envuelto, porque el enemigo no habita donde está la luz, sino en la oscuridad. Entonces Dios quiere libertar a la persona. Jesucristo quiere santificar a la persona para que la persona pueda un día ver su rostro. Claro, hay personas que incluso quieren dejar lo que es la droga, el alcohol, y muchas jovencitas o personas también un poquito mayor. Cuando digo mayor, estoy hablando de una persona ya madura y adulta, quiere dejar lo que es la droga. Otras personas quieren cambiar muchas cosas, pero la atadura que tiene encima no le permite avanzar. O sea, el pecado lo que hace es que aleja a la persona de Dios. Entonces Jesucristo ha venido para santificar a la persona, para que las personas sean libres. Muchas personas dicen, pero yo, o sea, no he pecado, o sea, no tengo de qué arrepentirme, no tengo por qué apartarme de algo que yo no he hecho. O sea, la persona entiende por arrepentimiento es una persona que ha matado y robado. Todo aquí tenemos que consagrarnos hacia Dios, porque dice en Romanos 3:10 que no hay ni uno justo, ni aún uno. O sea, lo está mandando a arrepentirse de qué? Del pecado. Dice, no, ni aún uno. Y en el 23 mismo lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que no hay ni un inocente. Toda persona que vive sin Dios va rumbo al infierno. O sea, toda persona que vive fuera de la voluntad de Dios no va en el camino de Dios. ¿Para dónde va? Hay un cielo y hay un infierno. Uno de los dos lugares le corresponde. Pero hoy ha venido Cristo para salvar tu alma. Hoy ha venido Cristo para libertarte, porque cuando el Hijo del Hombre viene a la vida de la persona, todo cambia, todo es libertado y todo es transformado, porque Cristo es el único verdadero. Cristo dice en la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo le está ofreciendo la vida eterna a la persona, pero para la persona poder obtener lo que es la vida eterna, tiene que ser libre de la esclavitud. El lunes estaba predicando sobre la cárcel espiritual, donde la persona no entiende bien esto, pero me voy a adaptar al sistema como usted puede entender. O sea, el Espíritu Santo me da la sabiduría para poder hablarle claramente. Cuando hablo de cárcel espiritual, estoy hablando de algo donde la persona quiere salir, pero no puede. Sé que hay personas, como ahorita había mencionado, quieren dejar las cosas, lo que lo atan. Tú ves que hay familias que quieren cambiar. ¿Por qué? Porque en su casa pasa mucho pleito. En su casa pasa muchas disoluciones, muchas chismes, mucha contienda, hasta con el vecino.
Muchos están que el espíritu inmundo lo ataca. ¿Cuál es? La depresión. Tú ves que hay jovencitas que se cortan. Hay personas mayores que no encuentran qué hacer con su vida y no le encuentran sentido a su vida. ¿Por qué? Porque están atados, están presos, son esclavos del pecado. El enemigo lo que quiere envolver al joven, quiere envolver a la persona mayor, quiere envolver a todo el mundo para que nadie conozca la luz del evangelio, la luz de restauración. Porque Jesucristo es fiel. O sea, no lo digo yo, sino también lo dice la palabra. Es la palabra lo que habla claramente. El pecado, Dios no le agrada. Por eso que Jesucristo vino. Por eso que muchas personas dicen, wow, pero para yo poder seguir a Cristo tengo que arrepentirme. Sí es necesario de que la persona se arrepienta y pueda apartarse de eso. Pero eso no se logra con vuestra fuerza, sino con la fuerza de Cristo. Ninguno aquí somos fuertes. Ninguno aquí somos personas perfectas. Al contrario, somos personas imperfectas que buscamos la perfección en Dios. Somos personas con muchos defectos, con dificultades, porque también habla en Mateo 22 que lo bueno no quisieron, muchos de los buenos no quisieron seguir. Entonces Dios buscó a malo y bueno para que entrara a lo que es al redil. Somos personas que fueron vil y menospreciados. Y yo sé que Dios ha tratado con muchos de ustedes aquí, porque en ese momento de soledad, en ese momento de tristeza, ¿cómo así en el momento de soledad y tristeza? Muchas personas se ríen, gozan frente a los demás, pero cuando se encuentra en el aposento, cuando se encuentra solo en la habitación, donde nadie lo ve, ¿qué es lo primero que piensa? Piensa que su vida no vale nada. Y ahí el enemigo comienza a administrarle cosas a ustedes y pensamientos macabros para que muchos intenten atacar su vida. Yo estaba trabajando en una escuela, me honro donde era, y allá en la escuela veía a las jovencitas cortándose, escúchame, y muchas veces, faltaban a la escuela, y después era que me enteraba que se tomaba mucha pastilla para poder quitarse la vida. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas se quitan la vida? Porque el pecado lo encegó, porque el enemigo lo encegó. Pero Cristo ha venido por esta zona. Dice la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo en cuanto mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero sé que hay personas que Dios tiene que sanarlo de adentro para poder ser libre. Hay personas que quieren ser libres pero no pueden. Tienen que sanar esa herida. Muchas personas han sido maltratadas desde pequeños, menospreciados y ultrajados por personas que ellos han confiado. Y ese rencor, ese odio, ese resentimiento, solamente lo saca Cristo. Porque el enemigo hace que usted odie a otra persona, y eso es pecado odiar. Porque el segundo mandamiento es: amará a tu prójimo como a ti mismo. Llama a Dios un mentiroso. Entonces, en pocas palabras, el pecado te envuelve de una forma u otra. Y tenemos una vida que arreglar. Tenemos una vida que Dios nos tiene que restaurar. Tenemos una vida que tenemos que ser salvos. Y para poder ser salvos tenemos que dar la iniciativa. ¿Cuál es la iniciativa? Aceptar a Cristo. Permitir que Cristo entre a su casa. Cuando Cristo andaba predicando, Zaqueo lo vio. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se subió a lo más alto de un árbol. ¿Y qué pasó con él? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y era ladrón. ¿Y qué pasó con él? Porque era ladrón, se iba a perder. Si no se arrepentía, así se iba a perder. Pero reconoció que estaba mal. Reconoció que su estado en el que estaba no era bien. Y era una persona que supongo que manejaba el peso, porque si era cobrador de impuestos, manejaba el peso. Pero sabía que algo le hacía falta. Sabía que algo no andaba bien en su vida. Sabía que su vida iba desordenada y vacía. Entonces cuando se encontró con el maestro, hubo un cambio en su vida. No conozco a esa persona, no conozco a ese hombre o a esa mujer, por más fuerte que sea, el endemoniado gadareno, no importa quién sea, por más fuerte que intente ser sobre los hombres o quien sea, que tenga un encuentro con Cristo y que su vida no sea cambiada, que su vida no sea transformada, que su vida no sea libertada, porque toda persona que tiene un encuentro con Cristo cambia. Porque el Hijo del Hombre ha venido para libertar. Por eso es que dice, que el Hijo del Hombre es libertar, seré verdaderamente libre. O sea, que lo liberta de qué? De una prisión, del pecado. Entonces Cristo quiere salvarte.
Cristo quiere restaurarte. Pero este es el momento. Sabemos que vivimos en tiempos malos y peligrosos, donde la maldad, donde el pecado abunda, donde la persona hace y deshace. Y vemos cómo está la sociedad hoy en día. Vemos cómo está la condición. Cuando prendemos el televisor, lo primero que vemos es muerte. Lo primero que vemos es tragedia. No vemos nada positivo. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha apoderado de una gran parte. Pero Cristo hoy te ha llamado. ¿Para qué? Para que tú seas una atalaya, para que tú seas una persona fiel ante Él. Porque Cristo, mientras el mundo te pisotea, mientras el mundo te ultraja, mientras el mundo hace y deshace con tu vida, Cristo a ti te llama. ¿Para qué? Para exaltarte, para darte lo que a ti nunca te han dado. Hay personas que incluso están falta de amor. Incluso hay personas que han sido tan menospreciados, que se siente que no vale nada. Pero Cristo, en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, Cristo a ti te ama. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere libertarte. Porque la venida de Cristo está cerca. Pero Cristo quiere cambiar tu vida. Ahora tienen que entender esto, de que vivimos en tiempos malos y peligrosos. Y dice, pues la maldad de muchos, el amor de muchos, ¿qué? Habla de la maldad, habla del pecado, habla de la condición en la que estamos. Este sistema en el que estamos, sabemos que es un sistema corrupto y peligroso. Vivimos en una zona, en un sitio muy suave para comparado a muchos lugares. Hay lugares que no es lícito ni siquiera predicar el evangelio así. Denle gracias a Dios que todavía podemos predicar el evangelio. Y Dios puede levantarlo a usted. Dios puede levantarlo. ¿Para qué? Para que sean personas importantes hacia Dios. Porque dice la palabra, o sea, al que venciere le daré que se siente aquí, al lado del trono. O sea, al lado de Dios. O sea, al lado de quien lo creó. Mire el valor que usted tiene ante Dios. Mire la condición en la que usted está. Y mire lo que Dios quiere ponerlo a usted. Pero aquí la riqueza, aquí todo lo que se hace aquí se queda. Pero Dios está ofreciendo algo eterno. No estoy diciendo que usted va a ser un Dios. No estoy diciendo que usted va a gobernar el cielo entero. No es eso. Sino que usted va a ser hijo del rey. Y como hijo del rey, todo le será a usted entregado. Gloria a Dios. Porque primero entregado a Jesús. Y Jesús entonces nos le entrega a nosotros, es que la vida eterna. Y no hay mejor lugar que vivir en el cielo. Hay una cosa que el diablo no puede resistir. Para lo que usted es un gozo y una alegría, para el diablo es un tormento. Es que en usted buscar de Dios, en usted buscar su presencia, en usted arrepentirse. Porque el diablo lo que quiere verlo usted perdiéndose. El diablo lo que quiere ver a la persona que no conozca la luz. El diablo que quiere que la persona se pierda. El diablo, como está perdido, quiere que todo el mundo se pierda. Pero mentira del diablo. Hoy somos personas decididas a buscar a Cristo. Porque Cristo ha venido por nosotros. Pero para nosotros poder llegar a la vida eterna, tenemos que entregarle vuestro corazón a Él. Es a Cristo, no a los hombres. El hombre te puede fallar, pero Cristo nunca te va a fallar. Es tanto así que yo no me conozco tanto a mí mismo como Cristo me conoce a mí. Él sabe lo que me conviene, sabe lo que es mejor para mí, sabe lo que me puede hacer daño, sabe lo que no me puede hacer daño. Entonces me conoce mejor que a mí, que yo mismo. Y su condición. Y escuche esto, todas las personas que están alrededor. Nosotros no andamos predicando religión. Si alguno piensa que es eso. Nosotros andamos predicando a Cristo. Nosotros andamos predicando el evangelio de restauración. Porque vuestra vida tiene que ser salva. Ahora escuche esta parte. El único que puede resolver tu problema familiar, el único que puede resolver problemas con tus hijos, el único que puede resolver problemas con tu esposo, el único que puede resolver tu problema en el trabajo se llama Jesucristo. Porque a eso que ha venido Cristo, a donde había contienda, donde había pleito, donde había discusiones, ha venido a traer paz, ha venido a traer libertad, ha venido a traer gozo. Pero para poder tener el gozo tenemos que seguir la voluntad del Rey. Mientras Zaqueo andaba haciendo y deshaciendo, su vida iba de mal en peor. Pero cuando vino a Cristo su vida cambió. Pedro no era reconocido, Pedro lo que era un pecador.
Pablo lo que era un asesino, y Pablo le entregó su vida a Dios, y dice que mejor está en su presencia que mí fuera de ella. Muchos de los reyes, sacerdotes, sea quien sea, le entregaron su vida a Dios, es porque lo que Dios da, lo da mejor que lo que da el mundo o el diablo. Denle un aplauso a Cristo. O sea, todos sabemos esta parte. Muchas personas, incluso a mí mismo me lo han dicho tantas veces. Pero hay cosas que me entran por aquí, me sale por aquí, que yo no le presto atención. ¿Qué cosa yo no le presto atención? Hay personas que vienen y me dicen, pero usted está demasiado joven, o sea, profesional también, soy licenciado. O sea, aparte de que soy licenciado, soy una persona que soy entregado a Dios. Lo más importante y el mayor logro que he alcanzado es estar en la presencia de Dios. Mientras yo estuviera en el mundo rodeado de personas, mientras yo estuviera rodeado de muchas personas que me querían, mi vida iba de mal en peor. Pero hoy en día, hasta los momentos malos saben a sabor a miel, porque la paz que Cristo me ha dado, el mundo no me la puede dar, el mundo no me la va a dar, porque Jesucristo eso es lo que hace. Mientras tú sientes paz, el diablo y todo lo alrededor que le siguen a él son atormentados, porque el diablo no puede resistir la presencia de Dios. El diablo no puede resistir. Entonces Jesucristo entró en mi vida. Por más que me digan, tú estás demasiado joven para seguir a Cristo, síguelo después. Lo mejor es servir a Cristo en mi juventud, porque en mi juventud tengo mucha fuerza. En mi juventud puedo vivir una vida plena. Y con esto le voy a decir una parte de mi vida. Cuando yo estaba apartado de Dios, que vivía una vida así, mi vida iba de mal en peor. Mi vida corría peligro. Mi vida era una vida desordenada en el sentido, no era que yo era un alcohólico, no era nada de eso, sino que el enemigo quería matarme. Hay personas que el enemigo incluso de noche no lo deja dormir bien, a lo que le llaman parálisis temporal, a lo que le llaman incubo y sucubo dentro del ocultismo, para que me puedan entender. El enemigo no me dejaba dormir muchas veces, y cuando me despertaba asustado. Y no podía estar tranquilo porque los ataques eran demasiado fuertes. ¿Por qué? Porque vivía en el pecado. Porque el pecado, el enemigo, aparte de que te mantiene en el pecado, también te atormenta. Pero Cristo, cuando tú vienes al camino, Él te da paz y te da seguridad sobre ti mismo. Y lo más importante, te da identidad, que es lo que a muchas personas le hacen falta. Entonces, cuando vivía una vida así, subyugado por el enemigo, cuando llegaba la noche, cuando llegaba que yo me iba a dormir, entre eso de la madrugada, sentía que me ahorcaban, sentía que me jalaban los pies, sentía que mi vida, o sea, estaba al punto ya, no podía salir mucho de noche, mi vida corría peligro, mi vida donde quiera corría peligro. Desde los 5 años de que tengo uso de razón, mi vida corre peligro. ¿Cómo así? Desde los 5 años, una vez salí corriendo, según lo que mami me cuenta y los vecinos también. Teniendo 5 años, usted sabe que un niño de 5 años no sabe muchas cosas, o de 4 años. Es lo que va a pensar en correr. Y cuando salgo corriendo, me dicen, yo solamente me acuerdo de que me caí desmayado. Iba un camión, usted sabe que cuando un vehículo frena, de repente, usted sabe que se amortigua, o sea, hace impulso hacia adelante. Sea quien sea que haya manejado motor, o sea lo que sea, sabe que el que corre o lo que se monta en vehículo, cuando el vehículo frena, se va hacia adelante, aunque frene al instante. Es el impulso de la gravedad. Entonces, al tener el impulso de la gravedad, cuando el camión frenó, como de aquí a donde está ese muchacho, a donde yo estoy, se paró en seco. O sea, él solamente llegó ahí, yo vi eso ahí y caí desmayado. Para él, yo estaba muerto. Él fue directamente para el cuartel. O sea, el enemigo desde pequeño me ha intentado matar.
igual como intentó matar a Moisés, igual como intentó matar a Jesús, igual como intentó matar a muchos hombres de Dios y siervos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sabe cuando un hombre o una mujer de Dios se levanta en estos tiempos a predicar el evangelio de salvación, Él sabe que le está haciendo guerra. Él sabe que ese hombre o esa mujer que Dios ha puesto para ser atalaya o ser una persona predicadora de la palabra, sabe que le va a hacer mucho frente. Entonces, para poder detenerlo, la forma más rápida de acabarlo es cuando está pequeño. Y desde la antigüedad el enemigo ha intentado matar a la persona para que la persona no alcance el propósito de Dios. Y así como no alcance el propósito, lo basamos hoy en día. Desde pequeño el enemigo ha intentado matarte tus emociones con diferentes situaciones en las que tú has pasado. Pero Cristo ha venido para darte paz y seguridad. Por más que la persona diga, por más que la persona critique, cuando usted se postra ante Dios, a mí me ha pasado esto. A mí me ha pasado esto de que hay personas que me han dicho de todo, y cuando me postro ante Dios, o me ha pasado un momento difícil, cuando me postro ante Dios, pasa algo. ¿Qué pasa? Pregúntame usted, ¿qué pasa? Lo que siento un gozo, lo que siento una alegría, y no porque me digan y no me digan, no es eso, sino que el gozo que Dios me ha dado, el mundo ni el diablo me lo va a quitar, porque lo que Dios da, lo da bueno, y no hay diablo que pueda hacerle frente a Dios. Y el diablo, para poder decirnos algo, para poder hacernos la guerra a los creyentes, no hablo de personas seculares, sino de creyentes, de personas que mantienen una integridad, tienen que pedirle permiso a Dios. Pero son personas que se han apartado del pecado. No le pido a usted que haga esto o haga el otro, solamente una sola cosa le pido a la persona aquí, a todas las personas que me están escuchando, es de que le entregue la vida a Dios, es de que le pida a Dios que sea Él que lo cambie, no el hombre sino Dios, porque cuando Dios lo cambia, Dios lo liberta, Dios le da la fuerza, porque no hay mejor amigo fiel que Él, no hay mejor salvador que Cristo. Cuando Cristo andaba predicando por diferentes lugares, veía personas enfermos, veía personas endemoniados, como el endemoniado gadareno, como la persona, el paralítico también. Cuando esas personas veían a Cristo, la mujer de flujo de sangre, dijo ella en una ocasión, si tan solo tocar el borde de su manto, no digo que seré sana, sino salva. Y la salvación entró porque ella la anheló. Y ella anhelarla se arrepintió. Arrepentirse es volverse atrás de su mal camino. Eso es lo que significa arrepentimiento. El pecado lo que hace es que hace una separación de Dios con los hombres. ¿Cómo así? Explíqueme bien eso, claramente. Cuando Adán pecó, pasó algo. Cuando Adán cometió el pecado, hubo una separación. Porque ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán? ¿Dónde está? Lo andaba buscando. ¿Y qué dijo él? Yo me escondí porque estaba desnudo. ¿Y qué Dios le dijo? ¿Y quién te enseñó eso? Entonces comenzó Dios a preguntarle. Entonces cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Hubo una separación de lo divino, pero así mismo como el pecado entró por un hombre al mundo, también la salvación entró por un hombre al mundo que se llama el Señor Jesucristo. Se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra que si alguno peque, abogado tendré. ¿Quién es Jesucristo? No importando la condición, la edad que usted tenga, Cristo puede perdonarlo en vida, no después de muerto. Porque después de muerto lo que viene es juicio. En vida. Arrepiéntete hoy que este es el tiempo. Apártate de tu mal camino, entrégale tu vida a Dios y serás salvo tú y tu casa. Y no hay una mejor solución. Hay personas que intentan buscar solución de su matrimonio o con los hijos, con un psicólogo. Y muchas veces los psicólogos buscan dirección de Dios para poder lidiar de eso. Y la vía más rápida para usted poder ser libre y para que su casa sea salva es de usted entregarle la vida a Dios. Y no importando quién le haga la guerra a ustedes, dice la palabra, vosotros estén tranquilos, porque yo ¿qué? Pelearé por vosotros. Pelearé por vosotros.
Por eso es que Dios a nosotros nos manda que estemos tranquilos. ¿Usted cree que esas personas que mataron a Jesús, usted cree que esos fariseos y escribas que hicieron y dijeron de Jesús, no me alegro porque muchos de ellos están en el infierno? No me alegro de eso, al contrario, me da pena, porque no le deseo eso ni siquiera a mi peor enemigo. Pero muchos de ellos, por no seguir a Cristo, por hacer lo que ellos querían, hoy en día se encuentran en un lugar de tormento. ¿Como quién? Como el rico y Lázaro. Lázaro está en el seno de Abraham y el rico está en el infierno. Y fue Jesucristo que habló de esa historia que pasó en el tiempo de Moisés. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado es lo que te hace perderte. El pecado es lo que te mantiene a ti en un estilo de vida desastroso. Amén. Gloria a Dios. Y para decirle a ustedes de que tome la decisión, no forcejeando, tampoco Cristo obliga a la persona. Esto es algo que tenemos que reconocer como seres humanos. Somos personas que estamos llenos de defectos, somos personas con muchos problemas, tanto lo que es psicológico como también en el entorno. Todos esos problemas a veces nos afectan a nosotros y mucho, incluso por lo que le ha pasado en la vida, no quiere ni siquiera que nadie le hable del arrepentimiento. Pero hoy en día Cristo llama a la persona, no importando, dice la palabra, venid a mí todo el que está, ¿qué? Cargado, que yo lo haré, ¿qué? Descansar. ¿Descansar de qué? Del pecado, de toda atadura del diablo, del pecado. O sea, Jesucristo a usted no le va a cobrar ni un peso. Jesucristo a ninguno de ustedes le va a cobrar ningún precio. Lo único que Cristo le pide a la persona es de que le sea fiel.